La edad dignifica los años. De tanto correr por la vida sin freno me olvidé que la vida se vive un momento. Me olvidé de vivir. Julio Iglesias. Sabiduría, acumular vida en los años. Hay muchas maneras de orientar la vida, probablemente tantas como personas, pero existe una diferencia importante entre unos modelos y otros. La toma de conciencia en torno a lo que se hace y la capacidad de extraer sabiduría de ello. Esa habilidad de obtener y asimilar buenas conclusiones sobre lo acontecido es lo que nos va dotando de madurez. No es solo una cuestión de proyección hacia el futuro o de planificación. Después de la crisis de la COVID-19, el futuro se percibe aún más frágil. Aceptamos el aumento de limitaciones para planificar, pero, al mismo tiempo, evitamos reflexionar, movidos por una mezcla de miedo, pereza e inconsciencia, sobre el inexorable acontecimiento que nos espera si nada nos mata antes. El envejecimiento, o, para ser más precisos, el paso del tiempo en nosotros. Es importante que distingamos ese paso del tiempo, en nosotros, del paso del tiempo, por nosotros. El primero es subjetivo y está relacionado con la manera en la que uno experimenta o siente el devenir temporal. El segundo, el paso del tiempo por nosotros, implica una resignación. A lo largo de la vida debemos estar preparados para combinar ambas temporalidades. El filósofo Cicerón, uno de los mejores oradores de Roma, a la edad de 62 años, se vio en la necesidad de realizar un ejercicio de reflexión que podría sernos de utilidad para nuestro propósito. Escribió un tratado que tituló De Senectute, sobre la vejez, y allí aventuraba algo importante: había que estar prevenido para este infalible paso del tiempo por nosotros. Como buen estoico, cree que es necesario preocuparse de aquellas cosas que están en nuestra mano y así, con respecto al paso del tiempo, solo cabe controlar nuestra actitud ante él. De ahí la importancia de ser conscientes de cada una de las fases de la vida si no se desea adoptar actitudes incongruentes. Para quienes creen que no hay posibilidad de alcanzar el bienestar y llevar una vida feliz, sin duda, la vida es dura en todas las etapas de la vida. Pero quienes consiguen todos los bienes en sí mismos, no les puede parecer malo lo que la exigencia de la naturaleza traiga. La vejez está siempre en primer plano. Todos se esfuerzan en alcanzarla y, una vez conseguida, todos la culpan. En su libro nos ofrece una reflexión interesante: la sabiduría, que se suele coligar con la vejez, no guarda una relación directa con cumplir años. Podemos encontrar ancianos estúpidos y jóvenes sabios. Existe un dicho sobre la importancia de no acumular años de vida, sino, más bien, vida en los años. Bajo este enfoque justificaríamos que la sabiduría, entre otras cosas, se asocia a la capacidad de un sujeto de tomar conciencia, evaluar e integrar aquellos aspectos de su experiencia vital que le ayuden a prosperar. La manera en la que examinamos la vida y el modo en el que sojuzgamos a las personas determinan una parte importante de esta. A veces sometemos a crítica a los demás dando por sentado que el otro ha tenido la misma capacidad y la misma posibilidad de llegar a las mismas conclusiones vitales que nosotros. Olvidamos que, si bien el tiempo pasa para todos por igual, sin embargo, no pasa igual en todos. Podemos desafiar el paso del tiempo, pero es una guerra perdida. Si acaso, podremos alzarnos con la victoria en alguna cruzada en la medida en que seamos capaces de controlar el paso del tiempo en nosotros, pero poco más. Hagamos lo que hagamos, el tiempo pasará, por nosotros, por encima de nosotros, no dejando esperanza alguna de conquista. El final de la edad, moda vs tendencia. En el mundo actual no existe dignidad alguna en el hecho de cumplir años porque estamos en una sociedad tan estimulante que el paso del tiempo aumenta la sensación de angustia debido, entre otras cosas, a esas to-do-lists mentales con las que convivimos desde edades bien tempranas. Si nos dejamos llevar, terminaremos evaluando el éxito de una vida a través de las experiencias que se postean, olvidando que la sabiduría no pasa por esas experiencias, sino por la reflexión y el aprendizaje en torno a ellas que se haya realizado. En ese sesgo mental en torno a la edad, lo que nos importa, de manera cuestionable, es el hacer, asociado a la imperiosa necesidad del aparecer. Si a los 28 años no has viajado, estudiado fuera de casa, visto todas las series de Netflix y HBO de moda, acudido a festivales de música y además no lo has representado como tal en tus redes sociales, entonces no has vivido.
Aparecer y mostrarse a uno mismo, haciendo, pero dentro de las tendencias, se convierte en una rutina identitaria. Hemos pasado del ser al hacer y del hacer al aparecer. Pero el asunto se complica desde el momento en el que la edad biológica se olvida y las tendencias, esas to-do lists, se generalizan. Hasta no hace mucho, en el periodo preglobalizador, las edades estaban delimitadas, los roles sociales se demarcaban con claridad y esto facilitaba las tareas que había que realizar, si bien, por otra parte, al tener estructuras más definidas, era complicado romper esas barreras. Pero en la globalización, la interconexión de los sujetos nos ha puesto en contacto con miles de personas de distintas edades, sexos, géneros, nacionalidades, creando una sensación de cercanía que ha ido debilitando parte de esas estructuras jerarquizadas, entre las que se encontraban las clásicas fases vitales, infancia, juventud, madurez y vejez. Ya es comúnmente aceptado que la adolescencia se amplía hasta mediados los 20 años, que la juventud ronda el límite de los 35 o que la madurez se extiende hasta los 65. A partir de aquí hablamos de jubilación, porque ya no hay ancianos hasta bien entrados los 75 años aproximadamente. La percepción social de la edad se ha relajado y lo mismo ha sucedido con la apreciación subjetiva que tenemos sobre nuestros años. Antes, las modas se teledirigían a un sector concreto y perfilado de la población, que se sentía impelido por ellas, y el resto de los sujetos, desde la conciencia de su edad, clase social, educación, apenas encontraban insatisfacción o frustración alguna por no estar a la moda, puesto que ellos no eran el target hacia el que se habían enfocado las campañas de publicidad. Pero en estos tiempos globalizados, la moda se ha visto invadida y en algunos casos superada por la tendencia. La tendencia ha encontrado en las redes sociales el principal medio de expansión y la falta de control de la red la convierte en una referencia abierta, ingobernable, con un poder y a velocidad de expansión como nunca se había experimentado. La moda halla en la tendencia un aliado díscolo a la hora de potenciar su campo de expansión y su capacidad de influenciar. Las tendencias, que no suelen estar sometidas y prediseñadas al estilo de la moda, aportan un espacio ilimitado de referencia, es decir, no hay edad para las tendencias, no poseen un enfoque estricto o específico, sino que más bien fluyen por todos lados invitando a la participación, sin restricciones. Todo el mundo puede formar parte de la tendencia y este mensaje tan potente facilita su exportación hacia cualquier clase social o edad. Ancianos con vaqueros remangados y zapatillas de deporte Nike usando smartwatches, jóvenes con sombrero, estudiantes foodie con smartphones de alta gama que pagan a plazos, ejecutivos que van al trabajo con los mismos patinetes eléctricos y mochilas que los estudiantes, cuarentones participando en TikTok. El sistema de consumo ha logrado por fin el sursum corda perfecto, la cuadratura del círculo. Ha conseguido que olvidemos la identidad de nuestra edad y nos situemos dentro de la tendencia sin sentir la más mínima incomodidad. Esto provoca que la adolescente de 15 años y la abuela de 70 lleven las mismas mallas de Decathlon y coincidan en la misma clase semanal de Pilates o que vayan a la misma peluquería y, en el más extremo de los casos, usen el mismo tinte azul para el mechón de pelo. O que tu vecino, de 53 años, salga a entrenar 3 días por semana durante 4 horas con la misma bicicleta e intensidad que el joven ciclista profesional del Tour de Francia. O que 4 amigos cincuentones decidan quedar con sus hijos para ver la película Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y sean ellos, y no los niños, los que lleven las camisetas frikis para el estreno. Esta ruptura de límites y esta preciosa interconexión generacional ha sido denominada por algunos estudiosos como una infantilización de la sociedad, M. Dancy, cuando en realidad no es otra cosa que la manifestación del triunfo de la sociedad del consumo. El capitalismo ha logrado romper una de las barreras psicológicas más importantes de todas, que provocaba limitaciones en su propósito de convertirnos en consumidores uniformados, la edad mental. Pero esto no implica que hayamos degradado nuestra edad mental hacia la infancia, no se trata de aniñar a la sociedad, sino de aunarnos a la gran mayoría bajo una misma categoría, la de clientes. A esto se le suma el efecto psicológico de ocultar la única etapa con la que no terminamos de sentirnos a gusto, la vejez. Seguir las tendencias implica estar al día, sentir que no te quedas atrás, saberte actualizado y, de paso, olvidar que vas cumpliendo años. Los defensores de la infantilización de lo social se refugian en el incremento del sentimiento de nostalgia. Los especialistas en marketing los denominan kidult,
que es la mezcla de kid, chico, y adult, adulto, también designados adolescents, adults y adolescents, significando así a los adultos que tratan de recuperar su espíritu de la infancia. Otros pensadores, como Vicente Verdú, apuntan a la existencia de una cultura para niños donde todo sea asequible. En todos los campos la cultura avanza hacia una extraordinaria complacencia de la figura del niño o la adoración a la mentalidad del niño. Desde las religiones a la política, desde el arte minimalista a la literatura premiada, todo es cada vez más simple. Tan sencillo que un niño podrá entenderlo y disfrutarlo como un absoluto, o al revés. Desde su perspectiva, una de las manifestaciones más evidentes de este proceso se presenta en la figura del espectador que al sentarse ante una pantalla parece haber perdido el interés por el espectáculo de la verdad y prefiere la espectacularización de la realidad, que es mucho más entretenida. El hecho de que estemos sumidos en esta sociedad del espectáculo, donde acontecimientos como el fútbol o el famoseo se imponen, lo achaca a un despojamiento de la madurez y a una actitud de abandono hacia lo banal. Esto lo publicaba Vicente Verdú en el año 2003, cuando la aceleración y la turbotemporalidad estaban pugnando por hacerse con la hegemonía del tiempo. En la actualidad poco podemos reprocharle a la persona que, tras largas jornadas laborales, donde sufre la presión de la productividad unida a esa política exhibicionista del entusiasmo, prefiere dejarse llevar por las tendencias ligeras para no gastar ni un ápice más de energía porque, simplemente, está exhausto. La profesionalización de la vida y la ligereza por la noche, sentados en el sofá, con la televisión encendida, miramos el último capítulo de la serie Tendencia a la vez que contestamos un mail desde nuestro móvil y revisamos los últimos hashtags. Las fronteras mentales entre el tiempo libre y el laboral se diluyen y esto puede generar confusiones, hasta el extremo de que estamos profesionalizando el ocio y tratando de familiarizar el tiempo de trabajo. Cada vez es más común que las aficiones, que antes se tenían como un divertimiento, como un placer desapegado de cualquier deber, se comiencen a profesionalizar. Si nos gusta correr, hemos dejado de hacerlo por el simple hecho de encontrarnos bien, ahora lo hacemos sabiendo cosas como el tipo de pisada que tenemos, supinadores /diagonal pronadores, el modelo de zapatilla adecuada para el terreno, la técnica que mejor resultado ofrece dependiendo del recorrido que realizamos. La comida que más nos beneficia con el fin de estar bien preparados, el ritmo que debemos llevar para cumplir con la media ponderada para nuestra edad, peso, sexo. Lo mismo ocurre si practicamos pádel, bicicleta, halterofilia. Y si hablamos de cocinar en nuestro tiempo libre, o de hacer bricolaje, o jardinería, la cosa no varía, acudimos a un nivel de exigencia y rendimiento en nuestros hobbies cada vez más alto, investigamos en internet, leemos libros de especialistas y alcanzamos grados de expertos llegando, por momentos, a superarlos. Para algunas personas la vida se plantea, en todos los planos, bajo la perspectiva de un constante perfeccionamiento, donde no hay barreras que separen los espacios de esparcimiento de aquellos de exigencia. Este paradigma que busca eliminar los límites fomenta la familiarización del ambiente de trabajo. Poco a poco se liberan las estructuras fijas del horario laboral con el objetivo de que cada empleado gestione su tiempo como mejor le convenga. En las oficinas, se crean espacios de recreo destinados al relax, lugares de encuentro con otros donde las butacas, las cafeteras, la televisión emulan la sala de estar de nuestra casa. Se apuesta por una ropa desenfadada y se ponen de moda los viernes informales, en los que se puede ir con indumentaria casual, la misma con la que salimos a tomarnos unas cervezas en nuestro tiempo libre. Existe un documental muy interesante a este respecto titulado La cara oculta de Google, en el que exponen cómo el campus de Google está orientado como un lugar de recreo, repleto de familiaridad, donde está permitido que las familias acudan a comer o a cenar, donde se puede hacer deporte en el gimnasio, jugar a la videoconsola o al futbolín, tomarse algo en la cantina. La idea es que desaparezcan los límites físicos y mentales entre trabajo y hogar de cara a no demarcar frontera alguna. Desde nuestra contemporaneidad asistimos a un modelo de vida cada vez más intenso, donde la presión de la autoexigencia aumenta. La hiperconexión provoca que, incluso en el hogar, nos sea cada vez más complicado desconectar del plano profesional. No en vano, países como Francia han tenido que legislar el derecho laboral para que las empresas, fuera del horario de trabajo, no envíen notificaciones, mails, llamadas, WhatsApps a sus empleados. La intimidación a la que estaban sometidos había provocado un aumento de los suicidios.
Tampoco debemos pasar por alto la tremenda exigencia de actualización que impone una sociedad que progresa a un ritmo vertiginoso. Gran parte de esta actualización, sobre todo la referida al mundo laboral, se suele realizar fuera del horario efectivo de trabajo, lo que incrementa la carga profesional en el tiempo libre. Toda esa exposición solo tiene una intención, la de justificar que, llegado el momento, cuando el sujeto se encuentra liberado de la presión diaria a la que le someten y a la que se somete a sí mismo, lo más natural del mundo es buscar mecanismos fáciles de evasión que, a ser posible, establezcan vínculos emocionales, o bien con un pasado más feliz y menos traumático, o bien con la búsqueda desesperada de una desconexión que no parece llegar nunca. La necesidad de no pensar más allá de lo evidente es cada vez más acuciante y la industria del tiempo libre lo sabe. No existe una intencionalidad expresa de infantilizar al sujeto, sino más bien una labor asistencial de relajarlo por medio de elementos primarios encaminados a influir en las líneas de flotación esenciales de cualquier humano, las emociones. Se impone lo ligero frente a la pesadez de lo cotidiano. Intelectuales como Lipovetsky destacan que esta ligereza no se reduce a una actitud individual ante la vida o ante los demás, sino que se expande como un modo de funcionamiento económico y cultural globalizado. Se traslada al plano de la industria del entretenimiento, que se reestructura por esa lógica de un cambio continuo, inconstante y preñado de seducción. Chucherías, publicidad desenfadada, teleconcursos, videojuegos, música ligera, espectáculos y entretenimientos incesantes. La oposición entre lo económico y lo frívolo se ha vuelto borrosa, pues nuestro principio de realidad se ha fundido en el presente con el principio de ligereza. Lo que promueve el capitalismo de seducción es un mundo cotidiano dominado por los signos de la diversión y la negación de lo trágico. No se trata ya de elevar los espíritus, de inculcar valores superiores, de formar ciudadanos ejemplares, sino de divertir para vender mejor. No se trata ya de una cultura del sentido y el deber, sino de la evasión, del ocio, del derecho a la despreocupación. La ligereza de los signos y del sentido ha invadido la esfera de la vida cotidiana. Antes del periodo globalizador, tanto el ocio como la conciencia de la edad tenían su territorio bien delimitado. La jornada laboral de 8 horas era el espacio del deber profesional, pero después quedaban otras 8 horas para el recreo y las últimas 8 horas eran para dormir o descansar. Esto implicaba que 2/3 del día estaban en manos del sujeto, que desconectaba con el deber laboral y se adentraba gustosamente en el deber personal o en su ocio. La separación provocaba descanso mental. Se facilitaba que cada sector potenciara sus inquietudes y así lo entendían el mundo empresarial, los medios de comunicación y el propio sujeto. La segmentación de edades afectaba a la producción y a la gestión del ocio, de manera que los programas de radio y televisión tenían en cuenta franjas horarias y edades, diseñando un entretenimiento específico y privativo para cada facción. Este tipo de entretenimiento era focal y, así, a los que disfrutaban del cine se les ofertaban películas con tertulias especializadas, para los grandes lectores había espacios específicos plagados de encuentros con el autor, para otros públicos, programas de política y entrevistas, y todo ello en abierto. El control personalizado de esos 2/3 del día dotaba al sujeto de una energía que invertía en desarrollar su tiempo libre. Esto obligaba a que los programadores de los medios tomaran conciencia de la exigencia de su público y se vieran forzados a ofrecer un nivel de contenidos adecuado a esa energía, a las edades y a la atención que ponía el consumidor. Pero algunas cosas han cambiado de cara a favorecer una popularización y unificación del entretenimiento. Esa invasión laboral de la privacidad por medio de la hiperconexión provoca que no percibamos el tiempo libre como una posesión propia y exclusiva al margen de lo laboral. Esto aboca a un cansancio extenuante que nos resta energía para cultivar las aficiones, lo que lleva a las grandes empresas del entretenimiento a diseñar programas desde la ligereza. Asistimos a una apertura ilimitada de canales de comunicación a nivel global. A esto se le suma que cualquiera puede crear un blog, abrir una cuenta en YouTube o realizar un programa de radio por medio de podcasts y poner su conocimiento y especialización al servicio de la comunidad internauta. Esto conlleva una profunda y variada segmentación de los contenidos, a los que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. La posibilidad de tener el ocio a la carta, cuando quieras y donde quieras, implica que lo consumiremos cuando nuestra voluntad, unida a nuestra energía, así lo crean conveniente. Esto explica que esa profesionalización del tiempo libre eche mano de un consumo especializado y experto, pero,
sobre todo, individualizado. Cuando el sujeto se siente con energía acude a ese modelo de ocio exigente y personal que, por lo general, no se constituye bajo los parámetros del entretenimiento institucionalizado. Por un lado, el sistema ha logrado extirpar la frontera de la edad mental en los modelos de consumo prime-time y prêt-à-porter, convirtiéndonos en una amalgama uniforme e impersonal a la que institucionalizar por medio de las tendencias. Los algoritmos de Hollywood se encargan de aprobar proyectos donde todo el mundo se sienta representado. La ropa de las grandes cadenas textiles es igual de válida para adolescentes y adultos. Desde el imperio de las tendencias se nos percibe como coetáneos. Por otro lado, sabedores de ese resquicio de energía que todavía puede restarle a un sujeto que ha logrado evadir las tendencias, el sistema también ha facilitado un entretenimiento segmentado por edades, por gustos, por nivel cultural. Esta globalización ha permitido dejar un hueco a ese nicho de consumidores especializados con el objetivo de potenciar un segundo modelo de consumo menos mayoritario, pero que no por eso deja de ser rentable, de manera que nadie se escape de la rueda de consumo. La energía de sentirse vivo, estar al día. Todo este edificio se diseña en torno al flujo de energía. Nos obsesionamos con tratar de que no pase el tiempo por nosotros, ni tampoco en nosotros. Pero sospecho que no es un ejercicio de banalización de la vida hacia la infancia, infantilización, sino un intento de conservar la energía el mayor tiempo posible. Sentirse vivo, en el siglo XXI, empieza poco a poco a fusionarse con el estar al día. Las tendencias no esperan y puntean los focos de atención a los que dirigirse, de modo que aquellos que pretendan sentirse vivos deben hacer un esfuerzo por estar al día, con el consiguiente derroche de energía que esto implica. El modo en el que se está al día en el siglo XXI no tiene parangón alguno con el pasado. Antes, la exposición a la información, las inquietudes, los anhelos, las to-do lists, las novedades eran más limitadas, concretas y parceladas, facilitando así la actualización. De ahí que la vejez, o el final de la edad madura, no requiriese grandes dosis de atención porque se aceptaba que era un periodo donde se recogían velas. Pero en la actualidad el lema del Forever Young, a causa del cual algunos apuntan a una infantilización de la vida, es solo una manifestación de ese intento por preservar la energía vital el mayor tiempo posible. De ahí la obsesión de personas de 50 años por el deporte, marcando abdominales y corriendo maratones, las mujeres de 55 años runners compitiendo a nivel semiprofesional, los gimnasios con jubilados llenando las clases de natación o de spinning, consumiendo productos vitamínicos, no son una mera lucha contra el envejecimiento sin más. Es una batalla encarnizada que no corresponde solo a los ancianos, sino que se ha extendido a todas las edades debido, entre otras cuestiones, al imperio de las tendencias, que nos conduce hacia una constante actualización multifuncional y multitemática. En esta sociedad de estímulos personalizados y pluridimensionales, la entropía es el enemigo que combatir, convirtiéndose en motivo de constante desasosiego, generando el consiguiente cansancio por desgaste. Una entropía que, según la Real Academia de la Lengua Española, es la medida del desorden de un sistema. En un mundo como el nuestro, donde la hiperacción nos tiene todo el día ocupados, los esfuerzos por mantener cierto orden conllevan un enorme desgaste. Los problemas de atención se acrecientan, cada vez nos cuesta más trabajo mantener la concentración fija durante largos periodos de tiempo y el sofisticado diseño de los estímulos nos incita a acudir a cada uno de ellos. Por otra parte, sabemos de la importancia de tener un mínimo de organización, de modo que empleamos mucha de esa energía en combatir una entropía que nos empuja a dejarnos llevar sin rumbo determinado, a rendirnos a ella. Es una guerra encarnizada en la que sentimos que vivimos atropellados, que perdemos la lucha, que existe una realidad que nos limita de cara a realizar planes más allá del corto plazo. Esto provoca una sensación de descontrol en muchos sectores de la vida, tales como la familia, la pareja, el trabajo, la salud. Se extiende la impresión, especialmente después de la crisis de la COVID-19, de que gran parte de la energía que tenemos la empleamos en tratar de ordenar una vida desorientada. No terminamos de asumir la creciente entropía que nos rodea y nos resistimos, procurando elaborar pequeños mecanismos de control que nos sirvan como placebo. Este aumento de entropía en nuestras vidas se ha visto potenciado, entre otros factores, por esa eliminación mental de las barreras en pos del paradigma de actualización. Al no sentirnos anclados a una identidad histórica, hemos perdido la referencia del orden que otorga pertenecer a una generación concreta.
La historia, las tradiciones, las costumbres, las aficiones eran compartidas por los miembros de una generación que se percibían como un círculo cerrado al que nadie, fuera de él, quería pertenecer. Pero la globalización nos ha proporcionado la apertura hacia los contemporáneos, debilitando esos espacios y aumentando la entropía. El segundo significado de entropía, según la Real Academia, es magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo. Sobra decir que otra parte importante del desgaste que nos incrementa el cansancio está causada por el intento de transformar esa energía entrópica, irrelevante, que nos resta tras ser productivos en algún elemento de provecho. A la caída de la noche, tras emplear toda la energía posible en nuestros procesos de actualización, tratando de hacer frente a la entropía, lo único que demandamos es un entretenimiento ligero, algo que no requiera ni un ápice más de nosotros. Aunque hemos de reconocer que existe esa franja de población que parece venir con una batería extra y que se enfrasca en todo tipo de actividades, tanto profesionales como personales, de lo más peregrinas. Son personas cuya fuente de alimentación proviene de una sobreestimulación que les facilita esas ganas extras para ser capaces de sacar tiempo de debajo de las piedras y profesionalizar sus aficiones. Esta sobreestimulación proviene de una hibridación del entusiasmo con la utilidad. Sucede cada vez más que los apasionados de su ocio que son capaces de llevarlo hasta extremos profesionales también arden en deseos de contar sus hazañas a los demás. De este modo, logran esa cuota de atención narcisista que caracteriza el siglo XXI, al tiempo que pueden contactar con otros semejantes y retroalimentarse. No solo quieren profundizar en sus aficiones, sino que además pretenden exhibirlo en la red, publicitar sus méritos, ofrecer consejos y sobre todo muestran su productividad, transmiten los recorridos diarios por donde han salido a correr, el tiempo que han tardado, suben las fotos artísticas que han realizado, se autoeditan los relatos, poemas o novelas en plataformas digitales y los ofrecen gratis, postean canciones en las plataformas de música, exponen en su canal de YouTube sus mejores recetas, realizan recomendaciones sobre los libros que leen. Todo esto al margen de su vida profesional. Es aquí donde la edad mental y el peso de la educación se manifiestan. Llegados a la tercera edad, a ese periodo de jubilación, la energía que resta se centra en tachar de esa todolista aquello que uno quiere hacer, relegando a un segundo plano la faceta de productividad y la exposición pública. Prodigarse en redes sociales es un gasto de energía que no parece recompensarles, si bien entretenerse con ellas sí está dentro de esa lucha por sentir que el tiempo no pasa en ellos. Las ciudades han desarrollado lugares destinados a ofrecerles entretenimiento y sociabilidad a esos jubilados con el fin de mantener el flujo de energía operativo. Los centros cívicos, las residencias de día, los gimnasios diseñan una agenda encaminada a mantenerlos activos, cursos de informática, bailes de salón, corales, clubs de lectura, viajes organizados, al tiempo que ellos evitan el desgaste que supondría cuidar también de su avatar, desheredados y sin maestros. Esta nueva disposición social en torno a la percepción de la edad, entendida como una lucha por conservar la energía con el fin de estar actualizados, tiene consecuencias para nuestra cultura pedagógica en relación con la herencia. Nos pasamos los días, los meses, los años y parte de la vida tratando de estar al día y apenas dedicamos tiempo a reflexionar sobre el papel de la herencia en nuestra sociedad. La herencia recibida, que provenía de una sucesión de generaciones, parece haber cortado su cadena de transmisión desde el momento en el que la globalización se impone. Stefan Zweig, intelectual y escritor austriaco que alcanzó mucha fama durante los años 20 y 30 del siglo pasado, publicó, poco antes de suicidarse en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, El mundo de ayer, un libro en el que narra el maravilloso intento europeo de edificar un planeta mejor apoyándose en los pilares de la cultura y la técnica, al tiempo que cuenta el posterior fracaso de este proyecto con la llegada de Hitler al poder. En esta obra ya apuntaba al inicio del desapego entre generaciones. Las miserias que había experimentado el mundo, la Primera Guerra Mundial, la posguerra, el nazismo, le hicieron perder esa fe que sus progenitores tenían en un perfeccionamiento moral y en un progreso basado en el desarrollo tecnológico. Zweig analizaba la pérdida de esta herencia desde una perspectiva activa del rechazo, pero también del reconocimiento. Para salvaguardar nuestra propia existencia, renegamos ya hace tiempo de la religión de nuestros padres, de su fe en un progreso rápido y duradero de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que nuestros padres habían servido a una ilusión,
Se trataba de una ilusión magnífica y noble, mucho más humana y fecunda que las consignas de hoy. Zweig toma conciencia de la herencia que trataba de legarle la generación anterior. Analiza la base de su cultura, conoce los ideales que la configuraban, sabe de las pretensiones que albergaban sus antecesores, es decir, había una realidad que conectaba a estas generaciones y que procuraba transmitir un relato sobre la vida. A esta toma de conciencia se le une una segunda cuestión no menos significativa, la relevancia de transmitir un propósito noble, aunque éste haya demostrado ser poco más que una ilusión. Destaca la importancia de transmitir esos valores, ideales, sueños, y de asimilar lo que se ha venido llamando el espíritu de una época. Zweig reconoce que, aun sabiendo que la generación anterior era una ilusa, no ha podido eliminar de su identidad todas esas ideas que respiró y asimiló durante su infancia. Y algo dentro de mí no puede desprenderse completamente de ella, por alguna razón misteriosa, a pesar de todas las experiencias y de todos los desengaños. Lo que un hombre, durante su infancia, ha tomado de la atmósfera de la época y ha incorporado su sangre, perdura en él y ya no se puede eliminar. Por mucho que queramos, no podemos huir de la construcción de un legado. De manera inconsciente o incluso en contra de nuestra voluntad, siempre se deja una herencia a las generaciones venideras. Igual va siendo hora de desarrollar una pedagogía de la herencia. Más allá de lo material, todo progenitor, todo docente, todo político, todo ciudadano, debería plantearse qué legado quiere dejar y cómo pretende hacerlo, independientemente del resultado y al margen de estos tiempos refractarios a la herencia. Vivimos en un periodo donde la anomalía, la diferencia y el desapego son señas de identidad de una época que experimenta animadversión por lo heredado. Se desarrollan nuevos focos de influencia virtualizados y personalizados a la vez que la identidad cultural se globaliza. ¿Qué herencia podemos dejar tras nuestro paso si estamos en constante proceso de actualización? Nuestros hijos, nuestros jóvenes, si me apuran las generaciones menores de 30 años están tan ocupados en un proceso de transformación y puesta al día que apenas tienen tiempo de revisar el legado, ni siquiera se toman la molestia de rechazarlo. El resto de los contemporáneos, en lugar de delimitar el paso generacional por medio de sesgos culturales marcados, hemos caído en la tentación de sentirnos coetáneos. Si los contemporáneos, los que vivimos en el mismo tiempo, además nos sentimos coetáneos, de la misma edad, el sentido del legado entendido como herencia se debilita. Como diría Sloterdijk, se están rompiendo los hilos de la tradición, y cada vez es más evidente que los vectores apuntan hacia el futuro, corriendo el riesgo de que los individuos se conviertan en hijos de su tiempo. La herencia, como es comprensible, se puede aceptar o rechazar, pero para que este acto tenga lugar es preciso que antes exista un legado que ofrecer. ¿Cuál es ese legado? Y en caso de haberlo, porque parece que no existe mucho interés en las nuevas generaciones por aceptarlo. Sloterdijk señala que, para el ser humano moderno, la herencia era un descubrimiento de una cara bifronte que se presentaba por un lado como carga y por otro como oportunidad. Pero mucho me temo que lo que estemos dejando como legítima emponzoñada a los que vienen detrás sea ese paradigma de la actualización, carente de reposo, que nos asfixia. Para colmo, forzamos a las generaciones más ancianas a entrar en la dinámica de actualización y de preservación de la energía a toda costa, eliminando cualquier esperanza de herencia. Lo mismo ocurre con cualquier otra labor de índole pedagógica en la hipermodernidad. Para ejemplificarlo, podríamos decir que en el mundo intelectual apenas quedan discípulos, lo que implica la desaparición de la conciencia del maestro. El impulso en torno a valores como la autonomía y el empoderamiento, la insistencia en la autosuficiencia o el empeño en la independencia frente a la interdependencia han sostenido esta situación. Para las nuevas generaciones, reconocerse en la figura del maestro se concibe como un reduccionismo de la identidad. Después de nosotros, el diluvio, la universidad era el lugar donde mejor se podía transmitir y comprender el peso del legado a través de la relación maestro-discípulo. Ambos se manifestaban henchidos de orgullo en sus correspondientes papeles. Pero el progreso de la sociedad hiperindividualista, unido al intento intransferible e individual por preservar cada uno su energía, nos arroja a un mundo en continuo proceso de construcción que dificulta el encuentro de pilares a los que agarrarse. Ante esta inmadurez solo experimentamos la herencia como una carga. ¿Podrán nuestros hijos pensar, al igual que Zweig, que nuestro legado estaba preñado de dignidad?
¿O nos hemos rendido a ese lema que se atribuye a la marquesa de Pompadour, después de nosotros, el diluvio? Algunos pensadores luchan contra viento y marea porque esto no sea así, y de entre ellos me gustaría resaltar a Javier Gomá. Gran parte de la obra de este pensador se centra en reivindicar la importancia de dos conceptos complementarios, la ejemplaridad y la dignidad. Todo nuestro empeño parece encaminarse hacia una lucha por ser visualizados. Acumular seguidores se convierte en una expresión de relevancia social, pero queda lejos de ser un legado y mucho menos una herencia. Para que nuestro legado merezca la pena es necesario tomar conciencia de la ejemplaridad. Pero esta solo se reconoce desde el momento en el que activamos el pensamiento, como así reconoce Gomá. La ejemplaridad aquí expuesta admite ser contemplada como una meditación sobre la dignidad humana porque su entero propósito se resume en una larga y razonada invitación a una vida digna y bella. Hemos dejado de preocuparnos por la belleza de la ejemplaridad, que en la antigua Grecia se consideraba virtud. En parte porque hemos distorsionado la sensación temporal. La actualización ha corrompido su sentido. La raíz latina de la palabra corrupción, rompere, señala la quiebra como elemento esencial. Y esto es lo que ha venido sucediendo desde que nos obsesionamos con estar al día. ¿Para qué inquietarnos por la herencia que dejamos? Tenemos derecho a disfrutar el aquí y el ahora, a experimentar, a gozar, a vivir, a resistir ese paso del tiempo, y hacemos extensivo este deseo y convencimiento a todos los demás. Esto implica la desaparición de una preocupación extra, aquella que se enfocaba en llevar una vida ejemplar, digna de recordar, al tiempo que facilita la desaparición de cualquier responsabilidad que no esté centrada en uno mismo. Al no poder transferirse la energía, cada uno se percibe como generador y responsable de la suya propia, lo que implica eliminar el magisterio, la transmisión y la pedagogía de nuestro horizonte. Hemos roto la dialéctica maestro-discípulo y mermado la capacidad de transformación que tiene la educación. ¿En qué medida seremos motores de cambio de nuestros hijos? Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.